no pudimos realizar porque, a ver, no pudimos realizar porque precisamente se bloqueó ese día el de entrelace, el Zoom. Ya estamos en vivo. Si entra el Sí, perfil de sí, sí, entre, dice live, porque dice el contenido de esta reunión se va a enviar a un tercero y yo le tengo que dar a aceptar. Así es. entonces ya estamos en vivo. Lo que vamos a hacer es dejar ahorita para no perder la transmisión. No sé si Faltan 10 minutos.
Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Voy a abrir cámara. Sí, sí, escuchamos, Per- Pa. Perfecto. Pues buenas noches. Licenciada Lidia, por ahí no le veo por acá. Sí, tiene activada su cámara. Per- Perfecto. Abre cámara. Ya estamos, ¿no? Pues bueno, quiero darle las gracias nuevamente, licenciada, por estar aquí con nosotros en el segundo coloquio, ¿no? Quiero decirles a todos que hace mucho que nosotros no transmitíamos en vivo, ¿no? Pero eh, tuvimos un primer coloquio que hablamos sobre la importancia del registro de la marca y en este, que lo hicimos en un Zoom, ¿no? Cerrado, pero en esta ocasión quisimos hacer el segundo coloquio, ¿no? Que se llama ¿Qué son y cómo proteger las invenciones? Pensamos hacerlo de manera abierta, ¿no? Para que cada uno de los que nos están escuchando, pues pueda conectarse, ¿no? Y pueda disfrutar de este coloquio que vamos a tener nosotros con la licenciada Lidia, ¿no? Entonces, pues ahora sí, bienvenidos a todos, ¿no? En este segundo coloquio que vamos a realizar con alguien con la que tenemos, con una persona con la que tenemos nosotros alianza, ¿no? Y a la que, bueno, le damos la bienvenida. Ella es la licenciada Lidia Velázquez Castañeda. Bienvenida, licenciada Lidia. Muchísimas gracias, Pau. El gusto es mío y muchas gracias nuevamente por la invitación para poder hablar de temas que me apasionan y que además son importantes y esperemos que les resulte de interés al público. Pues muchísimas gracias, licenciada Lidia. Pues antes de poder empezar, pues vamos a hablar un poquito de la introducción, ¿no? De qué se trata la parte de qué son y cómo proteger las invenciones. En este coloquio que nosotros estamos realizando, pues la finalidad realmente es poder conocer un poco sobre la innovación y la tecnología. ¿Y cuál es su relación que tiene esto con la parte de registro de patentes, ¿no? Queremos compartirles que en México es un lugar rico en diversidad de talentos y recursos, ¿no? Lo que pone a nuestro país en una posición única para liderar el ámbito de la innovación, siempre y cuando este se apoye adecuadamente, ¿no? Para que en la creación y la protección de ideas y desarrollo tecnológico. Queremos compartirles que desde la revolución digital hasta los avances de en la inteligencia artificial y biotecnología, la innovación tecnológica ha impulsado el desarrollo social y económico. Sin embargo, en este entorno lleno de creativos, de inventores y de desarrolladores, ¿no? Pues se requiere que estas personas tengan un reconocimiento y la protección que merece su trabajo. Debido a esto, es que hoy tiene pauta, hoy tiene este coloquio, en el cual la mismo es hacer una serie de preguntas que le vamos a ir haciendo a la licenciada Lidia. Estas preguntas, evidentemente, las hemos tomado de las inquietudes que nos han ido manifestando, ¿no? Y sobre ellas iremos trabajando. Por lo tanto, le decimos a la audiencia que esté conectado dentro de Zoom o que esté dentro de Facebook, los invitamos a que si ustedes tienen dudas conforme vayamos avanzando en el coloquio y cada una de las preguntas, pues las compartan. Los que están en Facebook nos pueden hacer el comentario en el chat del Facebook para que nosotros podamos compartírselo a la licenciada Lidia, ¿no? Y bueno, los que tenemos en Zoom, pues también nos pueden compartir en el chat de manera interna para que podamos ir haciendo la interacción, ¿no? Pero bien, antes de pasar, ya que dimos la introducción y antes de pasar estas preguntas, no todos conocen quién es la licenciada Lidia, ¿no? Entonces se las queremos presentar. La licenciada Lidia Velázquez Castañeda es abogada con más de 15 años de experiencia en derecho de propiedad intelectual, quien después de terminar sus estudios en la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, comenzó su carrera profesional en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir, en el INPI, donde colaboró en diversas áreas como la dirección de marcas y la dirección de protección a la propiedad industrial. Posteriormente, formó parte de uno de los despachos mexicanos más importantes en propiedad intelectual,
donde dirigió el área de marcas, patentes y derechos de autor a nivel nacional e internacional. Asesoró principalmente a empresas de industrias como farmacéuticas, de bebidas alcohólicas, restaurantes, de alimentos y entretenimiento. Cursó el máster en Derecho de la Propiedad Intelectual e Innovación Digital en la Universidad de Alicante, España, titulándose con la tesis denominada La prueba de uso en la marca europea. Actualmente, y desde hace un tiempo, ella inició su propia práctica y lo hizo en su propio despacho, que se llama E&E Pillow, ¿no? Entonces, ahora sí, sin mayor preámbulo, ya presentando a la licenciada Lidia, entraremos con nuestra primera pregunta, licenciada Lidia, ¿no? Para ir entrando como que en calor y que todos nos vayamos relajando, quien esté en casa o en su oficina y tenga este espacio, pues se toma un café, o un chocolate, un té o una bebida, como siempre lo hacemos tan ameno, ¿no? Este tipo de pláticas, este coloquio. Y pues bueno, vamos a entrar con la primera pregunta que nos han compartido. La primera pregunta, licenciada Lidia, que nos han dicho es, pues, ¿qué es una invención? ¿No? Creo que es una pregunta quizá elemental, pero al mismo tiempo importante. ¿Qué es una invención? ¿Y cuál es la diferencia que tiene la invención con la innovación? O si acaso estos dos conceptos son lo mismo. Claro, gracias por la pregunta y por la generosísima introducción, Paola. Pues bueno, en efecto, las invenciones y la innovación no es lo mismo, van de la mano. Sin embargo, habrá que hacer una distinción, porque la invención es la creación de un producto o de un proceso que resuelve un problema funcional o técnico, ¿no? Vemos que hay un problema y entonces a alguien se le ocurre, con base en su conocimiento, desarrollar algún proceso o algún producto que va a dar solución a ese problema. En tanto que la innovación como tal, pues es la creación o la modificación de un producto ya existente, ¿no? Y esa creación o, perdón, esa modificación atiende más que nada a introducirlo de mejor manera en el mercado, porque hay diferentes tipos de innovación. Ahorita hablábamos justamente de la innovación tecnológica, que ha venido a revolucionar la forma en la que percibimos nuestros días muchas cosas, ¿no? Pero también existen otros tipos u otras clasificaciones de la innovación, ¿no? Por ejemplo, innovación de producto, innovación de procesos, innovación sostenible, ¿no? Entonces, sí van de la mano, pero son cosas diferentes, ¿no? Mientras que en la invención tratamos de resolver un problema, en la innovación, perdón, vamos a modificar un producto o un proceso para introducirlo en el mercado de mejor manera. Y bueno, hablando a lo mejor conceptualmente me queda claro, pero a lo mejor para que sea más palpable para la audiencia, no sé si licenciada Lidia nos pudiera compartir en ejemplos, ¿no? ¿Cuál es una invención y cuál es una innovación? ¿Para qué? Para que a lo mejor la audiencia pueda identificar si tiene un producto, ¿no? Que quizá caiga en innovación o en invención, y en base a eso, pues ya, bueno, vamos viendo con la siguiente pregunta. ¿Le parece, licenciada? Claro que sí, y de hecho, yo diría que una de las características de de una invención es justamente que pudiese ser innovador, es decir, que haya o que tenga un componente de novedad, que no haya algo ya similar en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, una invención como tal podría ser, por ejemplo, el tema de la air fryer, ¿no? Que digo, sin mencionar marcas de estas máquinas que nos ayudan a cocinar con, bueno, de manera eléctrica, sin tanta grasa, ¿no? Esta es una invención, 100%, ¿no? Por supuesto, esa invención también tiene un componente de innovación, es decir, es algo que no se había visto antes en el mercado y que por supuesto tiene la protección a través de una patente, que ahorita ya veremos con más detalle qué es una patente, pero justamente, ¿no? Esa invención, ¿no? A nadie se le había ocurrido crear un mecanismo o un dispositivo o una máquina, ¿no? En la cual nosotros ponemos comida de cierta forma
y con ciertas características que hace que se cueza sin, por ejemplo, sin necesidad de tener exceso de grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene unas características especiales que la hacen ser novedosa y que por ello tiene la posibilidad de tener cierta protección frente a un sistema de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, un air fryer, por ejemplo, o una máquina de esta naturaleza, pues tiene esta parte de la innovación, pero además no había algo, ¿no? Se creó el producto para resolver un problema, ¿no? Que era cocinar de cierta forma, con ciertas características. Entonces, bueno, un buen ejemplo, creo yo, podría ser, ahorita que me recordé que fui a dar una charla a una escuela de gastronomía, me acordé que justamente, ¿no? En el tema de las invenciones o de las patentes, bueno, estas máquinas y así como algunos otros procesos que se usan en la industria alimentaria pueden ser susceptibles de ser patentables porque son una invención que además resultan innovadoras, ¿no? Excelente. Entonces, podríamos decir para la audiencia que, en conclusión, una invención, o más bien, la innovación tiene que existir, que es lo que nosotros como creativos podemos poner un valor agregado, un producto, pero para que sea una invención tiene que ser algo que no exista. O sea, no es la suma de la innovación más la invención que lo hace como un valor único a ese producto o eso que tú quieres registrar. Pero ahora con eso me viene la siguiente pregunta. La invención tiene que ser necesariamente tecnológica, hablando de eso, porque ahorita hablaba de invención sostenible o por ahí si malinterpreté. ¿Existen diferentes tipos de invenciones antes de que pasemos a la parte de protección para poder compartir con la audiencia? Y diferentes tipos de invenciones en los diferentes campos de la ciencia o de la industria, ¿no? Por ejemplo, hay invenciones en el campo justamente, ¿no? De la industria gastronómica, pero también puede haber invenciones en el campo de la maquinaria o puede haber invenciones incluso en el campo de las telas. Hay cierto tipo de telas que tienen ciertas características que pueden llegar a ser protegidas como una patente porque en su momento no había telas que fueran resistentes al fuego o que fueran resistentes al agua porque tienen cierta tecnología o que fueran resistentes a ciertos movimientos o fricciones a las que son sometidas, ¿no? Esto es, hay productos que se les ha aplicado cierta tecnología y entonces que no, que resultan ser novedosos y por lo tanto pueden llegar a ser protegibles, ¿no? Todas estas, esta vestimenta ignífuga que usan, por ejemplo, los bomberos o la vestimenta que usan los motociclistas, en los que la dureza de esa vestimenta hace que en caso de que lleguen a sufrir un accidente, pues esa protección que les da la tela pueda tener menor o menores consecuencias en el tema de su salud si es que tienen un accidente, ¿no? O telas que tienen cierta tecnología que incluso ya nos protegen de los rayos UV, ¿no? Ahora no sé si han visto que algunos trajes de baño incluso ya traen esta tecnología de protección o algún otro tipo de característica, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de invenciones dependiendo del campo de la ciencia en el que nosotros veamos, ¿no? O que se aplique esta innovación, ya pueda ser en cuanto a un proceso en la creación o en la industrialización de los alimentos o en alguna cuestión como las que mencionaba, ¿no? De telas o de maquinaria, ¿no? Procesos para destilar ciertas bebidas. Entonces, habrá tantos campos en la innovación como sectores de la industria, ¿no? Excelente. Ahora sí, vamos al siguiente tema, ¿no? O sea, bueno, de la mano. Ya sabemos qué es la innovación, qué es la invención, los diferentes tipos de invenciones que nosotros tenemos de considerar. Y ahora, ¿por qué es importante proteger estas invenciones? Y de la mano va la pregunta de, ¿qué mecanismos o medios tenemos para poder proteger esas invenciones en México? Sí, claro.
La más conocida y la más popular, creo yo, e incluso hasta mal utilizada la palabra patente de cierta manera, ¿no? Porque siempre escucho, voy a patentar una frase, voy a patentar una, no sé, una marca, ¿no? Eso es algo muy común. Pero ¿qué es lo que podemos patentar en realidad? Justamente de lo que hemos venido hablando desde el inicio de la charla, que son las invenciones. ¿Qué es lo que podemos patentar? Justamente algo que sea novedoso, que tenga bueno, que sea resultado de una actividad que se considera inventiva, ¿no? Que es un proceso creativo de una persona, porque en México y en otras legislaciones solamente los seres humanos podemos ser inventores, ¿no? O podemos tener esta capacidad creativa de resolver problemas a través de procesos o de productos, ¿no? Entonces, por eso va a haber patentes de proceso o de producto. Y bueno, también que tengan esta aplicación industrial, ¿no? Esos son los tres elementos que nos pide la ley que tenemos que cubrir para poder reclamar o proteger a través de una patente una invención, ¿no? Entonces, la primera respuesta, Pao, sería, ¿cómo podemos proteger a esas invenciones? Por supuesto, si contamos con estos tres elementos que acabo de mencionar, que es la aplicación industrial, que sea el resultado de un proceso creativo entendido como actividad inventiva y que sea novedoso, podemos tener acceso a esta protección denominada patente. Pero yo sí me he topado mucho con la situación de que los clientes tienen o que las personas, los empresarios tienen una duda que es muy, muy válida y que generalmente siempre se decantan por una u otra. Porque en el tema de las innovaciones o de las invenciones, de la innovación o de las invenciones, siempre surge la pregunta de, ¿qué me conviene más? ¿Registro una patente o guardo esa información como un secreto industrial? El secreto industrial entendido como aquella información que yo tengo que resulta sumamente importante para mi negocio, que me posiciona o que me da una ventaja competitiva respecto de mis competidores en el mercado y que pues justamente me posiciona en una buena forma, ¿no? Frente a los consumidores. Entonces, siempre es como la pregunta de los 64,000, creo yo, entre qué me conviene más, patentar o irme por el tema del secreto industrial. Esa es una pregunta sumamente común para proteger las innovaciones o las invenciones. Lo que yo respondo es depende, siempre. Vamos a ver, las patentes tienen una vigencia de 20 años que no se pueden renovar. Entonces, ¿qué es lo que el INPI o el Estado mexicano o en cualquier otra legislación, si vamos y solicitemos una patente, qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el monopolio, es decir, la exclusividad sobre la explotación de esa inversión durante cierto tiempo, que en México son 20 años. Pero ¿qué pasa si yo quiero no solamente proteger mi invención 20 años, mi innovación? Yo quiero tener más tiempo. Y el famosísimo ejemplo de la Coca-Cola, en la formulación de la Coca-Cola viene a colación. ¿Qué pasa si la formulación de la Coca-Cola se hubiese solicitado como patente? Pues ya estaría en el dominio público. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo voy y solicito ante el INPI cuando quiero una patente? Voy y le digo al INPI, mira, INPI, yo desarrollé una formulación química que se puede hacer de esta forma y le digo al INPI toda mi formulación y le doy toda la información. Al cabo de esos 20 años que yo fui la única persona o empresa que tenía la exclusividad para explotar esta patente, después de esos 20 años, el conocimiento pasa al dominio público, ¿no? Y entonces cualquier persona puede explotar esa patente ya a través, por supuesto, en este caso muy particular que puse, de un medicamento genérico, ¿no? Ya no tienen esa protección sobre esa formulación y yo, Lidia Velázquez o cualquier otra farmacéutica, lo puede explotar. Pero ¿qué pasa entonces? Si yo no quiero que ese
conocimiento en 20 años ya no sea exclusivo únicamente para mí, ahí lo que convendría es guardar el secreto de forma tal que podamos seguir teniendo esa ventaja competitiva por más tiempo. ¿Qué pasa ahí? Los secretos industriales no se registran, ¿no? En ningún lado, por supuesto, pero hay componentes, son importantes tener en consideración para saber qué nos conviene más. Si en el campo de la industria que nosotros estamos queriendo proteger algo, y la innovación es tan rápida y acelerada, por ejemplo, en el tema de los celulares, ¿no? Que tienen funciones y demás que pueden llegar a ser patentables, tanto producto como procesos, pues no creo que después de 20 años sigamos teniendo o queriendo ser los únicos para explotar eso, porque seguramente en 20 años ya esa tecnología va a estar muy rebasada. Pero si tenemos en nuestra industria algo que en 20 años no necesariamente va a ser algo que ya esté demasiado rebasado, podríamos optar por la información, bueno, por guardar esa información confidencial mediante un secreto industrial. Entonces, siempre va a depender de, bueno, qué tan buenos somos guardando secretos, ¿no? Me refiero no en lo personal de que a mí alguien me comentó algo sobre su vida personal, sino guardar la información que nos representa una ventaja competitiva y que nos da esa característica de posicionarnos en el mercado de mejor forma por esa información. Si yo la puedo guardar de buena forma, ¿no? Con los mecanismos que sugiere la ley, podemos blindar esa información para poder seguir sacándole, pues entonces nos convendría tener un secreto industrial. Pero si nuestra intención es únicamente tener esa exclusividad por 20 años porque no vemos que, no vislumbramos que después de ese periodo de 20 años podamos seguir teniendo esa exclusividad, o porque también para el tema de inversión que a veces piden los inversionistas, pues una cuestión de tráeme tu título de patente y entonces podemos invertir en tu empresa o en tu emprendimiento. También a veces esos factores hacen que una invención, bueno, que un inventor o una empresa que está desarrollando un producto o un proceso se decante o decida, ¿no? Irse por una patente o por un secreto industrial. Entonces, esas serían dos formas de proteger las invenciones, ¿no? La patente, el secreto industrial, pero también existen algunas otras figuras jurídicas, por así decirlo, que pueden darnos cierta protección sobre ciertas características, no necesariamente que cumplan con la novedad. Por ejemplo, los modelos de utilidad están en la ley y ahí el requisito que nos pide la ley justamente es que sea un producto susceptible de tener esta aplicación en la industria y que sean nuevos, ¿no? Entonces, también tenemos las creaciones, bueno, los diseños y los dibujos, los modelos, perdón, los modelos y los dibujos industriales. Un dibujo está en un plano bidimensional. Por ejemplo, esos dibujos que después pasan a una tercera dimensión en una pañoleta, en una corbata, esas cuestiones que no son como tal invenciones, pero que sí pueden llegar a ser cuestiones de innovación o cuestiones más estéticas que funcionales, porque esa es una cuestión importante, ¿no? Para el tema de la patente, no se toma en cuenta si ese objeto es estético o no, porque ahí estamos dándole esa protección a lo funcional, ¿no? Entonces sí hay ciertas cuestiones que escapan de ser patentables. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fíjese que me están preguntando, bueno, muy interesante, ¿no? Lo que nos está compartiendo. Digo, concluyendo lo que nos dijo, bueno, hay tres formas de poder proteger una invención. El secreto industrial, la parte de la patente y la parte de los modelos de utilidad. Ahora bien,
En el caso de patente tiene una vigencia de 20 años, ¿no? Como bien dices, si tu innovación va a tener un tope de lo mismo, ¿no? De acuerdo a las tendencias, no puede ser que tenga más de 20 años de largo plazo, entonces es cuando recurres al secreto industrial, ¿no? Algo que va a permanecer y que puedes tener. Y ahí, por ejemplo, una pregunta que a lo mejor ahorita me están compartiendo es, en el caso, por ejemplo, que la Coca-Cola es una fórmula de un alimento, ¿ok? En el caso de restauranteros, por ejemplo, existen secretos industriales para también fórmulas en comida, ¿no? Fuera de la Coca-Cola, existen secretos industriales para el área restaurantera, no tanto el hecho de la fabricación de alimentos, sino en el área restaurantera sobre un producto. ¿Es palpable o alcanzable para un restaurantero este tipo? ¿No? Y el otro punto es en el modelo de utilidad, lo que nos están aquí compartiendo es si ese tiene también vigencia, ¿no? Entonces, para que en un momento dado entendemos que el modelo de utilidad está hecho más hacia una aplicación de, como usted decía, de, de un diseño, ¿le podríamos decir así, licenciada? El argot de este mundo de la propiedad intelectual, a los modelos de utilidad les denominamos patentes chiquitas. Ok, ok. La patente tiene 20 años y de protección exclusiva para su titular. Y el modelo de utilidad tiene una vigencia de 15 años. También ninguno de los dos son prorrogables. Entonces, sí hay un límite de tiempo en la protección, a diferencia del secreto, que va a seguir siendo secreto y que va a mantenerse como tal hasta en tanto no sea divulgada esa información que se considera como secreto industrial, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Si yo guardo esa información confidencial por más de 20 años, la voy a seguir teniendo, mientras que en las patentes 20 años y en los modelos de utilidad 15 años. ¿Y cuál era la otra pregunta, Pao? Se me fue. No, quizá pues yo también avanzamos mucho con las preguntas. Sí, que si la parte del secreto industrial es aplicable, ¿no? Para una actividad Sí, restaurantera, ¿no? Y estamos hablando que a lo mejor, pues hay muchos creativos, ¿no? En el área gastronómica, ¿no? Entonces, pues ahí viene también de la mano la diferencia a lo mejor entre las famosas recetas de un platillo. Eso puede entrar en, y entra en confusión, ¿verdad? Perdón, pero entra en confusión igual con la parte de ¿esto es un registro de autor y puede entrar? ¿O esto es un registro de secreto profesional? ¿O cómo cabe la protección en este sector? sí, claro, con mucho gusto. Mira, primero, habrá que distinguir justamente y regresar a cuáles son los requisitos para tener una patente, ¿no? Y entonces de ahí partimos de qué no puede ser patentable, porque si a mí me sale muy bien la cochinita pibil y me queda de 10, ¿no? Y entonces yo digo en esta creencia, ¿no? De que voy a patentar mi receta, eh, bueno, de entrada podríamos tener a un producto que no es susceptible de protección a través de una patente, ¿no? Por muy buena que me quede la cochinita, ¿no? No puedo tener esta patente sobre este producto porque no tiene novedad, ¿no? Porque no ha sido tal vez eh, novedad entendida como que no haya habido otra cosa similar en el mercado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues la cochinita de entrada, ya tiene muchos años en el mercado, ya no podría tener esa novedad, ¿no? Y además, pues bueno, el tema de la actividad inventiva, no sé, digo, a mí no se me ocurrió. Mi abuela me pasó la receta y a la vez tal vez su abuela a mi abuela. Entonces ya no hubo un proceso creativo cuyo resultado es el producto, ¿no? Sino que alguien me dijo, sigue esta receta y entonces llegamos a la cochinita deliciosa. ¿Qué pasa? Sí hay ciertos productos en la industria alimenticia que pueden ser patentables, ¿no? El tema de, por ejemplo, un huevo vegano. Un huevo vegano, si alguien no se imagina, ¿no? O bueno,
Hay patentes incluso de estos chefs muy, muy reconocidos internacionalmente, Ferradria y demás, que han patentado también procesos. ¿Por qué? El tema de la gastronomía molecular. Y es ahí donde sí estamos frente a una cuestión novedosa. El tema de la gastronomía molecular ha podido hacer o derivar ciertas invenciones que pueden ser patentables y que protegen procesos dentro de la creación de un menú o platillos, o bien incluso hasta de un producto en específico, ¿no? Hay algunas patentes que se han concedido, mayoritariamente, creo yo, en Europa, ¿no? Que hablan acerca, por ejemplo, de huevos, ¿no? Hay un huevo que ya se vendía frito, que es una patente que ya se vendía frito en el mercado. Y también el tema de ahora con esta cuestión más consciente de la alimentación y que cada vez hay más tendencias hacia la alimentación vegetal en lugar del animal, pues ha habido personas que han desarrollado ya productos que es como los huevos, que están hechos a base de plantas. ¿No? Entonces, esto sí es completamente novedoso. Es el proceso creativo o es el resultado creativo de una persona, por lo tanto tiene actividad inventiva y puede tener aplicación industrial en la industria de la gastronomía. Entonces, un producto o un proceso que está dentro de estos sectores gastronómicos sí puede tener protección siempre y cuando, insisto, cumplamos con esos requisitos que, al menos de patentabilidad, que señala la ley, ¿no? En estos ejemplos, no sé o más bien si con estos ejemplos queda un poco más claro el tema de que sí podemos acceder a esta protección a través de patentes en el tema gastronómico, ¿no? Yo creo que sí, aquí me están mandando en el chat y me dicen que sí, que todo está bastante claro, ¿no? Entonces, fíjese, qué interesante porque creo que algo que a lo mejor nosotros hemos pensado, ¿no? Y lo han compartido ahorita en la audiencia, es que creíamos que la patente solamente era una forma, y es la que nos hablaba de los 20 años, ¿no? Y pues no, ya vimos que existen aquí formas diferentes. Y ahora con ello pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que nos están diciendo. ¿Tiene algún riesgo económico el no realizar una patente? Y Yo bueno, siempre, tengo otras dos aquí, pero vámonos con una para no acumularlas, ¿no? sí, no tengo memoria corta, Pau, perdón. Sí, claro. Yo siempre pongo sobre la mesa, ¿no? El tema de qué es lo que nos dan estos derechos de propiedad intelectual como las marcas, los derechos de autor y las patentes. Nos dan cierta exclusividad. Y mi pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Le invertiríamos tiempo, esfuerzo y dinero a algo que no podemos usar en exclusiva? ¿No? Y cualquier persona podría apropiarse de eso y entonces incluso hasta causar confusión en el público consumidor. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? De decir, bueno, pues no, ciertamente, ¿no? ¿Qué puede pasar si no protegemos la invención? Hay dos corrientes en cuanto a estos temas y que son muy controversiales, ¿no? Por un lado, podemos tener a una empresa como Tesla que dice, yo voy a dejar mis patentes o bueno, no voy a patentar y que todos pueden usar el modelo o los procesos o el producto de Tesla, ¿no? Para mejorarlo y hacerle, sí, hacerle mejorías y entonces que como sociedad, pues tengamos una super invención porque deriva de lo mío y yo lo voy a dejar abierto. Hay personas que deciden en efecto, ¿no? O investigadores que deciden en efecto, pues no acceder a esta explotación exclusiva o a este beneficio económico que les puede traer. Pero ciertamente son muy pocos, porque, bueno, Tesla sabemos que su dueño es millonario, que no le hace falta, ¿no? Este incentivo económico para decir yo protejo estas invenciones que yo hago.
pero la gran mayoría de las personas, por supuesto, ¿no? Que el sistema está pensado para tener un beneficio económico a partir de la protección de esas invenciones. Entonces, la respuesta para mí a cualquier persona normal y común, ¿no? O incluso hasta empresas que dedican muchos años de inversión y de esfuerzo en desarrollar nuevas formulaciones, pues es evidente que esos años de investigación, de inversión, de desarrollo, de probar el producto, de muchas cosas, pues van a querer una retribución económica por la realización de esa investigación, ¿no? E incluso, por ejemplo, instituciones también como la UNAM. O como cualquier otras universidades que realizan investigación seria y en muchos campos de la ciencia, pues también acceden a a esta protección, ¿no? De las patentes. Entonces, la respuesta, pues ahí está. Excelente. Tenemos otras, pero creo que ahorita vamos a revisar un poquito ese proceso de registro. ¿Cuánto tiempo lleva, me están preguntando, poder lograr el registro de una patente? O sea, porque hablábamos la vez pasada de marcas y pues una marca tiene un proceso que puede llevar hasta 6 meses, ¿no? Para poderlo lograr, ¿no? Pero, ¿y en una patente? ¿Cuánto es el tiempo mínimo que se tiene o máximo que se tiene para poderlo realizar? ¿No? ¿Y qué requiere la audiencia para poderlo hacer? Claro que sí. Bueno, en principio, pues tener esa invención, ¿no? Que de entrada podemos hacer previamente un análisis de si esa invención o si ese proceso o ese producto, pues cumplen con esos requisitos, ¿no? Superado eso, y si nos adentramos ya a solicitar una patente como tal, están en promedio entre 3 y 5 años el análisis y registro de una patente, ¿no? En promedio en el INPI, en el INPI. Y bueno, si queremos salir a otras latitudes, es importante saber que una vez ingresada la solicitud en México o en otro país, según sea el caso, tenemos un año para ejercer un tratado que se llama PCT y poder ir con esa solicitud a otros países, ¿no? Si yo quisiera llevar esta misma patente a Estados Unidos o España o cualquier otro país, tengo hasta un año para poder solicitar esa patente en ese otro territorio que me interesa. ¿Por qué un año? Porque justamente es el tema de la novedad, ¿no? Ya le di al INPI la información sobre lo que consiste mi invención, entonces habrá que hacer esos trámites, ¿no? Se solicita una patente, dependiendo, insisto, el campo de la invención. Se redactan, así se les llama en el argot técnico del derecho, las reivindicaciones. ¿Qué son? Son enunciados, son párrafos en los que se le da a la autoridad todo el conocimiento, se desmenuza esa invención de tal forma que esa forma en la que están redactadas esas reivindicaciones nos van a dar el alcance de protección de nuestra invención. ¿Mm? Y bueno, generalmente se anexan dibujos, ¿no? Dependiendo, insisto, el campo en el que estemos solicitando esa patente, ¿no? Generalmente piden dibujos la autoridad de cómo es que funciona el proceso o cómo es que el producto presenta ciertas características novedosas, etcétera. Y bueno, se solicita ante el INPI esa patente y tiene más o menos esos tiempos de respuesta. Pau, entre 3 y 5 años. Son un poquito más complejo el análisis que se hace que una marca, por supuesto. Y dentro de esos 3 o 5 años ya están contemplados los 20 que se otorgan en la patente o 15 años. Sí, O sea que se pierde, digo, no sé, dentro de ese proceso de 20 años que yo tengo, pierdo 3 o 5 años en lo que yo hago, entonces solo me quedan 15 a lo mejor de vigencia. ¿Es se correcto? pierde como tal, pero sí, correcto. La Ok. vigencia empieza a contarse a partir de la solicitud de la patente, que ese es un tema importante, y únicamente para temas farmacéuticos.
de formulaciones químicas, puede pedirse una extensión sobre esa vigencia, 5 años más, pero únicamente sobre ese campo de las invenciones, no en otro. Fíjese que nos están haciendo llegar una pregunta y me parece interesante por el tiempo que lleva este proceso. Nos dicen aquí, para los emprendedores o muchas veces estudiantes que por sus carreras crean prototipos, según sus carreras, ¿qué es lo que se sugiere para proteger sus creaciones? O sea, digo, la pregunta me parece perfecta porque pues ahorita tenemos mucho que los jóvenes, la cuestión tecnológica es algo que va con ellos, inherente. Y están, hacen prototipos, pero ¿qué tan factible es que estos estudiantes registren o sugerible que registren esos prototipos o se tiene que hacer antes que ustedes hacen algún anteestudio de estos prototipos para ver su viabilidad antes de entrar en el proceso? ¿Cómo funciona para los estudiantes? Porque realmente es una inversión fuerte en tiempo y en dinero, ¿no? ¿O qué es lo que sugeriría para este sector? Para los inventores tal cual, el INPI de hecho también maneja ciertas tarifas descontadas. Si es el inventor tal cual, o sea, si no es una empresa, sino que es un investigador, persona física, ¿no? Que presenta la patente, sí hay ciertas tarifas, ¿no? En estas políticas públicas del INPI y en general de la Secretaría de Economía, pues de incentivar justamente, ¿no? El tema de las invenciones y de las creaciones en México, porque pues sí andamos un poco bajos, ¿no? En relación a otros países que por supuesto son países o potencias a nivel económico, ¿no? Por supuesto, si nos comparamos respecto de esos países, pues sí, México no invierte mucho en educación, en innovación ni en tecnología, desafortunadamente, ¿no? Y eso se ve reflejado indiscutiblemente en las solicitudes de patentes, que también el tema es muy criticado, porque la gran mayoría de solicitudes de patentes en México son hechas por empresas extranjeras. ¿No? Entonces son realmente pocos los mexicanos y sobre todo en este sector que me comenta, ¿no? Bueno, estudiantes o investigadores, los que se acercan tal cual directamente, ¿no? Sí, creo yo que justo antes de poder ingresar una solicitud y a ver qué contesta en este tiempo considerable, ¿no? En el que se realiza el estudio de forma y de fondo de la patente, hacer un análisis de viabilidad. Si realmente lo que tengo yo puede ser susceptible de protección, porque tal vez será que encontramos algo del otro lado del mundo, ¿no? Y habrá que ver si eso es algo sumamente recomendable, no es obligatorio el tema de llevar previamente una búsqueda de patente, pero nos va a dar mucha luz sobre cómo puede ser que el INPI nos vaya a contestar, ¿no? Ya vimos que hoy hay un producto o un proceso similar al que me está solicitando, entonces, bueno, le podemos dar la opción de que convierta su patente a modelo de utilidad, ¿no? En caso de que pudiese ser así, pero también hay otras ocasiones en las que el solicitante dice, no importa que lo que encontremos, yo voy y al final del día no obtiene nada, ¿no? Entonces sí, justo creo yo que esta búsqueda previa nos va a dar mucha claridad sobre cuál podría ser el resultado del INPI, ¿no? En un tema así. Yo creo que excelente, porque sí tenemos muchos talentos, ¿no? Pero creo que, como usted bien dice, primero nos falta información, ¿no? Segundo, nos falta medir lo que estamos haciendo. Y tercero, nos falta acercarnos para poder realizar estos procesos. Y cuarto, pues nos falta quizá, aunque a lo mejor hay ciertos incentivos, pues nos falta también luego la parte económica, ¿no? La parte económica para poderlo realizar, porque si hablamos de un joven emprendedor estudiante, pues este joven emprendedor o invierte en su prototipo para salir adelante, o invierte en su tema de sobrevivencia, o en su tema estudiantil, ¿no? Entonces, como que se entra en una parte que ahí que es una cuestión, y esto nos lleva a una siguiente pregunta, ¿no? Que igual, bueno, aquí es, yo lo iba a hacer, pero bueno, nos llegó aquí otra. En el sector de perfumería, ¿qué es lo que aplica? ¿Modelo de utilidad, secreto industrial o es un derecho de autor? Podría ser, bueno, hay algo que en la materia se llama protección acumulada.
Es decir, si tenemos una patente, no significa que no podamos tener una marca o que podamos tener incluso también por ahí hasta un diseño industrial. En el tema de la perfumería, generalmente lo que nos llama la atención o lo que nos hace decidir o tomar la decisión de compra de un producto es la botella, sin lugar a duda, ¿no? Está bonita, tiene la forma de un tacón, tiene la forma de un gatito, tiene la forma de, yo qué sé, ¿no? Son muy atractivos, ¿no? A la vista, ese tipo de productos. Entonces, ahí lo que comentaba yo justamente es, hay dos cuestiones, ¿no? Los dibujos industriales y los modelos industriales. El modelo industrial es aquel que nos protege tal cual la figura, la forma de la botella, ¿no? Si yo quiero tener la protección sobre esa botella, pero también, ¿qué pasa? Hay marcas tridimensionales. Y entonces podría ser que si nuestro producto tiene una botella sumamente original y distintiva, que ese es el requisito para las marcas, pues podríamos tener una marca tridimensional, podríamos tener un diseño industrial, pero además eso nació de un bosquejo, de un dibujo. Y ese dibujo yo puedo ir también al de autor y decir, aquí está un dibujo y protégemelo en la rama que corresponde, ¿no? Entonces, o una cuestión de diseño aplicado, ¿no? Que es, yo pongo si es que tiene una cuestión de creatividad, de originalidad y es muy bello, ¿no? El producto, yo también puedo pedir como un registro de obra de arte aplicado ante el endautor. Entonces, no es que se excluyan unas con otras, sino que se acumulan y se tiene mejor o mayor protección, ¿no? Entonces, ese podría ser una de las cuestiones a considerar en el caso en específico de las botellas de perfumes. Qué interesante, porque aquí estamos hablando que para proteger una botellita de perfume se requiere mucha inversión de protección, ¿no? Para que pueda salir al mercado, ¿no? Entonces, eh, me encantan. A ver, quedó contestada, me dicen que sí quedó contestada la pregunta. Y bueno, pues ya vemos que se nos está yendo el tiempo, entonces, pues vamos, esta es la última pregunta, ¿no? Que yo creo que con la que podríamos cerrar este coloquio, que como siempre ha sido muy interesante. Ay, bueno, me hicieron llegar otro. ¿Tiene tiempo para contestarlo? Claro que sí, Sí. claro que sí. Yo encantada de Adelante. poder compartir. ¿Cómo aplican los derechos a las creaciones o patentes en el caso de que estos inventores, estos creativos sean menores de edad? Interesante, se hace a través de, de sus padres o tutores, ¿no? De hecho, recuerdo ahora que tuvimos, o bueno, que me involucraron en un tema de un inventor que tenía 8 años, que fue a concursar a Shark Tank. Entonces, justamente este inventor, cómo es que lleva a cabo todo la cuestión legal, pues a través de sus padres o tutores, ¿no? Entonces, sí hay gente, e incluso hay países también como Japón, que están en la vanguardia en temas de innovación y sobre todo de educación en los que de proyectos escolares les piden, ¿no? Hagan traten de crear o de poner su creatividad en algún objeto o en algún proceso. Y hay menores de edad que resultan ser inventores. Por supuesto, van a tener esa calidad de inventores, pero van a llevar de la mano este proceso legal a través de sus padres o tutores. Y dice, eso me recuerda y me lleva a una pregunta que no me la están haciendo, pero a mí me sale. A ver, ¿y cómo es la transición, ¿no? De esa patente si el menor tiene 10 años, ¿no? Lo registran los papás y después pues es mayor de edad a partir de los 18. Digo, aprovechando la pregunta, ¿y por qué? Porque esto nos lleva, digo, voy a meter también otro gol aquí por acá. Lo bueno es que somos, no somos un canal de comunicación, ¿no? Pero en Business Kids, digo, tuvimos en San Luis Potosí la primera niña que entró ahorita que nos recordó a Shark Tank fue una niña, ¿no? La primera niña y fue con la creación de un producto, ¿no? Para piojos. Y esto se derivó
porque pues la niña, pues un día llegó creo que con los piojitos y entonces pues al ponerle el champú que se usaba para piojitos le ardía, ¿no? Entonces de ahí derivó la idea, ¿no? Y bueno, fue a concursar y por supuesto que tuvo que haber protegido la idea, pero de ahí me surge, los niños crecen, ¿no? Y son adultos después y muchas veces las patentes pueden ser registradas a los 10 a los 15, ¿no? Que al final siguen siendo menores, pero ¿cómo es esa transición? ¿Cómo lo marca la parte legal? ¿Es obligatoria la transición cuando ya son adultos? O bueno, cuando ya son, sí, a partir de los 18, o, o puede que seguir siendo el tiempo indefinido hasta los 20 años, aunque ya sea un adulto el niño con esa patente, ¿no? O cómo está este tema que es tan importante y al mismo tiempo tan delicado, ¿no? Entonces, a ver. A ver, el inventor y el titular de la patente, sin duda, o sea, va a ser quien creó o quien ideó esa solución al problema, ¿no? En este caso, muy interesante de Business Kids, ¿no? Esta niña. Y bueno, ella va a ser o es la titular de esos derechos. Lo que pasa es que por el tema de la edad, lo único que no puede es tener esta independencia jurídica para actuar por ella misma. Pero ella va a seguir siendo la titular de esa patente, ¿no? La inventora de esa patente. Entonces, no hay mucho que agregar en este caso porque en realidad ellos son los titulares de los derechos, ¿no? Los menores, que por supuesto crecen, ¿no? Que la única Claro, limitante que tienen es que no pueden celebrar actos jurídicos antes de los 18, ¿no? pues yo creo que podría ser a lo mejor, esta pregunta fue maravillosa, no la hice yo, quiero decir a la audiencia, ¿no? Pero esta pregunta fue maravillosa porque creo que contesta quizá hoy que hay tantos niños y jóvenes emprendedores también, ¿no? A que la protección va directamente sobre el autor o el creador de ese invento, ¿no? Y como bien dice, mientras yo no tengo una edad legal, no puedo hacer actos jurídicos, pero sí soy reconocido como el que creó esa invención con esa innovación, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, Fernanda. Y bueno, ya ahora sí para cerrar, porque ya el tiempo nos come, ¿no? ¿Qué nos haría falta entonces en México para eso que nos comparte? Que me llamó mucho la atención de que en el tema de patentes tenemos más la parte extranjera que la nuestra, ¿no? Desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿qué nos haría falta en México para precisamente incrementar ese indicador y decir, bueno, haciendo tanto talento, que lo dijimos en la introducción, tanto creativo, tanto inventor, tanto desarrollador, ¿qué nos hace falta para dar ese paso y poder nosotros inundar al mundo con nuestras ideas creativas? Yo creo que son varios factores, Pau, que es complejo responder a una pregunta así, ¿no? Me parece que en México tenemos mucho talento y tanto es así que pues gente ha desarrollado ideas y soluciones a problemas, ¿no? Bastante interesantes. Sin embargo, creo que también hace falta un tema de política pública que pueda impulsar más el desarrollo de la innovación, la tecnología, pero también, y es por eso que hoy estamos aquí, muchas veces, no sé si cuando escuchamos alguna cuestión que ya se enfoca como a lo legal nos da un poquito de flojera o de pereza tal vez, pero yo creo que el tema de, puede ser que seamos muy creativos y que tengamos o creemos soluciones a problemas, que eso es básicamente una invención, pero no nos damos el tiempo tal vez o no queremos poner tal vez el esfuerzo en justo protegerlo, ¿no? Porque tal vez no le vemos la utilidad. Pero son, insisto, ¿no? Son muchos factores. Yo creo que nuestro país tiene mucha gente con una capacidad creativa impresionante, pero lo que nos hace falta en cuanto a tema de políticas públicas es poner a disposición de todas las personas un poquito más temas como estos, ¿no? De que no se queden nada más ahí en el tintero, sino que lo desarrollemos y que además nos acerquemos a la autoridad también. A mí me da la impresión, ¿no? No porque haya trabajado en el INPI, pero que es una autoridad a la que, sobre todo en temas de patentes, siempre están abiertos como esta parte de la orientación.
¿no? Para que te sientas acompañado, ¿no? Y pues bueno, adentrarnos un poquito más, ¿no? En estos temas de cómo algunas invenciones pues nos han cambiado la vida, ¿no? Y no lo sé, usar, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial en temas de salud, eso me parece maravilloso, ¿no? No solamente para pedirle a ChatGPT, dame ideas de mis próximas vacaciones en el Caribe, sino también usarla de mejor forma las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta compleja de responder, pero creo que estos serían algunas de las aristas que yo veo que son importantes, Pa. Excelente. Y bueno, antes de cerrar, yo pensé que solamente era la felicitación hacia usted, pero no, también tenemos una última pregunta y con eso ya cierro, se lo prometo. Nos dice Fernanda aquí que muchas felicidades, licenciada Lidia. Y bueno, una pregunta. ¿Cómo se evalúa el valor de una marca, patente, considerando que contablemente a veces solo registran el costo del registro? Por ejemplo, Coca-Cola, que seguramente vale mucho más de lo que costó su registro. Sí, sí, por supuesto. En el tema de la evaluación de las patentes o de las marcas o de cualquier otro intangible, ¿no? Existen diferentes métodos de evaluación. Y en México, por ejemplo, uno muy solicitado es recurrir ante un corredor público y entonces de lo más utilizado es justamente ver los estados de cuenta de la empresa y cuánto le ha generado el uso de una tecnología o una marca, ¿no? Un activo intangible. Entonces, una vez que se le da ese valor a el activo intangible, ese número derivado de esa evaluación puede ingresar contablemente a la empresa, ¿no? Y es así como, no sé, Volaris cuando se hizo famosa, digo, ahorita estamos saltando a otro tema, ¿no? Cuando Volaris, por ejemplo, se hizo famosa la marca, pues por ahí compró un nuevo avión y andaba volando en la famosa, creo que se llamaba el avión, o una cuestión así, ¿no? Entonces, todos estos intangibles, al final del día, sí son dinero constante y sonante, ¿no? En la contabilidad o en los estados financieros de las empresas, ¿no? Sí, estas valuaciones eh, pueden llegar a ser, bueno, ahí está el tema de la materialidad de la operación, ¿no? Que contablemente tenemos que em, reflejar cómo es que esa invención o ese registro, y no nos referimos obviamente al dinero que nos costó de la tarifa INPI o de los derechos de indautor, sino cuál es el valor como tal, ¿no? De la empresa. Insisto, hay diferentes métodos de evaluación, uno de los más usados es este, pero bueno, al final del día, nuestros activos intangibles tienen gran valor, ¿no? Sobre todo si la invención o el producto, la patente, la marca ya están en el mercado y producen riqueza con ese activo, ¿no? Entonces es importante ese tema de la evaluación, que no mucha gente conoce de esto, por supuesto, ¿no? Y sí, claro que es no el valor que nos costó la marca, sino es cuánto vale por el uso que se le da, por los clientes que tiene, por el sector en el que se encuentra, ¿no? Tal vez pueda ser un sector de lujo, un sector, no sé, no es lo mismo un producto que está en las tiendas 3B a un producto que está en unas boutiques exclusivas, ¿no? Entonces habrá que tomar en cuenta todos estos factores en el momento de la evaluación. Excelente, pues muchísimas gracias, licenciada. Yo sé que el principal objetivo, como acordamos, ¿no? Licenciada, de este coloquio es precisamente uno de los puntos que quizá a lo mejor nos ayude, es que desde nuestra trinchera podamos contribuir a que niños, jóvenes, adultos, inclusive adultos mayores, ¿no? Porque el emprendimiento y la generación de ideas no frena, ¿no? Eh, pues tengamos todos más conocimiento. Eso es lo que queremos hacer con este coloquio, ¿no? Contribuir a la sociedad, al sector empresarial, al sector profesional, ¿no? De que pueden ustedes proteger la marca, como lo vimos la vez pasada, pero pueden también proteger sus creaciones, ¿no? Nada más que evidentemente eso, pues hay que hacer un análisis, como bien decía, de ver realmente si eso que nosotros creamos es realmente una invención, para posteriormente pasar al hecho de seleccionar cuál es la mejor forma o el mejor medio
de patentar esa invención que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, espero realmente, gracias, licenciada Lidia, como siempre, tenemos un tercer coloquio, pero yo creo que ya los temas navideños aquí nos están tocando la puerta, ¿no? Lo estoy sintiendo yo, ¿no? Bueno, lo estoy sintiendo, les digo que aquí en Campeche no nos sentimos con frío, pero lo estoy sintiendo ya por los movimientos y las ocupaciones de agenda, ¿no? Pero, yo creo que el tercer coloquio lo vamos a hacer, yo creo que para el siguiente año, para Por abrir con supuesto. ello, ¿no? Entonces, con la licenciada Ligia tendremos por ahí, porque creo que son temas muy importantes, de gran relevancia, que necesitamos conocer para poder también crecer de manera profesional en el tema de emprendimiento y en el tema empresa, ¿no? Usted bien lo decía y lo comentaron aquí, siempre lo que hagamos en esos activos intangibles no los estamos viendo porque no todos los evaluamos, ¿eh? No todos vamos midiendo esta cuestión y que luego, pues llegan a ser a veces más rentable que los números tangibles de tu producto que vendes, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo que todavía no ha sido comprendido y seguimos todavía como sin entender la dimensión que tiene, ¿no? Y hablamos mucho de posicionamiento, pero pues okay. Y hablamos mucho de participación, penetración del mercado, pero, o sea, ¿cómo la protección siempre va a ser importante para que eso que vayas haciendo y avanzando, invirtiendo en tiempo, dinero y esfuerzo, se vea realmente palpable y recuperable, ¿no? Entonces, creo que eso es con lo que cierro y licenciada Lidia, agradezco mucho y quiero que todos los que están aquí, esta vez no lo hicimos solo para que lo hicimos para toda la audiencia, sepan que pueden tocar las puertas para poder trabajar de manera conjunta, para poder aclarar también dudas, ¿no? Particulares que tengan, para poder, bueno, pues dar seguimiento y contribuir de una manera palpable en el sector empresarial, ¿no? Principalmente sin dejar de lado otros sectores que están en la sociedad. Pues, licenciada Lidia, muchísimas gracias. Buenas noches. Un gusto, la agradecida soy yo. Espero que todos, aunque se hayan disfrutado un poquito sobre este tema que la verdad es muy interesante. Buenas Así noches es. a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias.